Necesitamos ciudades más abiertas, más democráticas y más inclusivas. Nuestra misión es generar comunidad e impulsar la gestión del conocimiento e incidencia para el fortalecimiento de formas innovadoras de gobernanza y acción colectiva en ciudades del sur global con foco en América Latina. Si quieres entender este trabalenguas, quédate. Somos Sila y esto es Sila Escuchas. Juguemos Baja el Dedo versión democracia deliberativa. Baja un dedo si crees que es posible llegar a consensos con personas que piensan diferente a ti. Baja un dedo si estás dispuesta a cambiar de opinión sobre un tema después de escuchar argumentos convincentes de otras personas. Baja un dedo si crees que la diversidad de opiniones en un grupo enriquece la toma de decisiones. Baja un dedo si te sientes cómoda o cómodo compartiendo tu punto de vista político en un entorno donde hay opiniones diversas. Baja un dedo si crees que la voz de las personas a las que les afecta directamente problemáticas sociales es por lo general escuchada para la toma de decisiones públicas. Baja un dedo si crees que es posible llegar a espacios en los que los tomadores de decisión escuchan a la ciudadanía. ¿Cuántos dedos bajaste? Yo bajé todos los dedos. Creo que sin duda es posible trascender la lógica de la confrontación y conducirnos a una democracia donde la sociedad civil sea una parte activa en la toma de decisiones públicas y en la que su voz sea escuchada. De acuerdo, y es que no tenemos que imaginarnos futuros intangibles. Podemos ver nuestra realidad y las prácticas de las comunidades que nos rodean, a las que pertenecemos en América Latina. En el sur caminamos la palabra, como lo dicen los pueblos originarios. Nos sentamos a conversar alrededor de ollas comunitarias, tomamos decisiones al calor de un chocolate, exploramos otras maneras de expresar nuestras decisiones, nuestras necesidades, nuestros pensamientos como ciudadanía, a través del arte, el tejido, la música, la siembra de semillas. En el episodio de hoy hablaremos de la deliberación que recorre las venas del sur, un concepto que puede parecer alejado de nuestra cotidianidad, la democracia deliberativa, pero que ha estado presente en nuestras sociedades por siglos y que hoy es una forma de construir, de movilizarse y de entender la vida con una perspectiva decolonial. Para explicarles el concepto de manera sencilla, invitamos a Mariana Urquijo, una niña de 9 años. Ella es sobrina de uno de nuestros compañeros en el Instituto de Política Abierta y se ha robado más de un escenario con sus palabras. Quisimos traerla aquí para que nos cuente en sus palabras qué es la democracia deliberativa. Escuchemos a Mariana. ¿Recuerdan sus tardes en el colegio cuando estaban en el recreo querían jugar a juegos diferentes? A mis amigas y a mí nos pasa. Al principio suele ser un poco confuso. Algunas quieren jugar a las escondidas, otras al fútbol y así. Lo que hacemos es hablar todas juntas, compartimos nuestras ideas y escuchamos las de las demás. Después decidimos qué jugar. Eso es la democracia deliberativa, tomar decisiones en equipo donde cada uno tiene una voz y todas son igual de importantes. Aunque a veces no nos ponemos de acuerdo y tenemos que votar, pero cuando hacemos eso ya nos hemos escuchado entre todas y estamos de acuerdo con el resultado, pero es distinto cuando una persona mayor nos dice qué jugar o cuando simplemente jugamos a lo que la mayoría quiere. Cuando eso pasa siempre hay alguien que se molesta y no participa. Así como discutimos sobre qué jugar, algo que es importante para nosotras, también podemos deliberar sobre temas igual de importantes para el mundo. Por ejemplo, cambio climático o educación. Todas tenemos algo valioso que aportar, sin importar nuestra edad, género, nacionalidad, etnia u origen. Después de escuchar a Mariana, podemos reflexionar mucho más de las prácticas de deliberación en el sur. Estas prácticas que a mí me gusta llamarlas ancestrales y también las nuevas formas de conversar y decidir. Viviana Villa, que hoy me acompaña en este espacio, ha tenido acercamientos a procesos deliberativos y de innovación en el sur. Vivi, me gustaría explorar todo esto, hablar de democracia y deliberación, que en ocasiones han sido como narrados desde estándares del norte global. Se han establecido procedimientos, las condiciones para conversar, argumentar y tomar decisiones, pero ¿podemos ver esto en las venas del sur? Es importante mencionar
y a subrayar el diálogo, porque no se trata de deslegitimar los modelos tradicionales, digamos, que desde los estándares del norte se han desarrollado como asambleas ciudadanas o este tipo de espacios, pero lo que sí debemos pensar desde el sur es en términos de nuestros contextos de conversación, porque finalmente la deliberación es una conversación sobre temas o intereses comunes en donde una comunidad trata de tomar mejores decisiones a partir de una circulación de información. En estos contextos particulares, en ocasiones sí es requerido hacer adaptaciones de los modelos tradicionales, asuntos como el sorteo, por ejemplo. En ocasiones en nuestros contextos no contamos con suficiente información para hacer invitaciones adecuadas, sobre todo en zonas rurales. Y justamente este tipo de adaptaciones se pueden hacer aprendiendo mucho de lo que la misma comunidad en el sur, en sus propios contextos, ha hecho durante muchos años o recientemente en prácticas innovadoras para que estas conversaciones sigan su curso y tengan como su oportunidad de surgir y en ocasiones de cambiar políticas públicas. Entonces, lo importante en subrayar aquí es que esta deliberación y este aprendizaje que nos puede ofrecer el sur global nace de prácticas ancestrales como las prácticas indígenas, también de grupos étnicos y de prácticas propias de grupos afrocolombianos, pero también puede estar mediada por otras nuevas prácticas y estéticas que aparecen en nuestros jóvenes, en distintas maneras de manifestarse de las mujeres en el sur, a partir también de contextos que pueden tener carencias socioeconómicas, contextos de violencia activa, y en estos contextos a la comunidad le surge la necesidad de innovar para protegerse, para participar, para encontrar otras maneras de pensar, de informarse y de ayudar a influenciar en la toma de decisiones, sea a nivel local o a nivel nacional o regional. Entonces, lo vital allí es entender que las diferencias nacen de los contextos y esas adaptaciones que las comunidades han empezado a hacer desde el sur podrían brindar luces para que los modelos, digamos, tradicionalmente propuestos desde el norte comiencen a entender que sí es posible de ser aplicados en otros lugares que no sean países con niveles de vida y niveles de calidad de vida muy altos, es necesario pensar en posibles adaptaciones. En ese sentido, sabemos que los procesos de liberación que han sido gestados desde la ciudadanía van a contribuir siempre a una ciudadanía permanente y esta memoria, esta narrativa son los que fortalecen este concepto de gobernanza ampliada y diversa. Melissa Ross, investigadora postdoctoral del Centro de Investigación sobre Desigualdad y Política Social Socium en la Universidad de Bremen, Alemania, tiene diversas reflexiones al respecto de los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades y la diferencia entre ver la deliberación en el norte y en el sur. Creo que la democracia deliberativa en el sur global enfrenta por lo menos 3 desafíos específicos. En primer lugar, que nuestras democracias tienen historias muy particulares, muchas de ellas se solidificaron, se consolidaron recién en las transiciones después de golpes de Estado, de gobiernos militares, de gobiernos de facto. En otros casos son países con historias de guerra civil, de conflicto armado interno. Es decir, son democracias que ya vienen con una trayectoria donde la constitución de las fuerzas políticas es muy específica y diferente a lo que sucede en las democracias del norte global, donde los partidos políticos a veces tienen 200, 300 años. Hay algunos casos muy aislados en América Latina, por ejemplo, donde las democracias están más consolidadas y los partidos pueden trazar su historia a los inicios de los tiempos republicanos, pero en general son democracias mucho más jóvenes, con instituciones que todavía están en procesos de consolidación. El segundo desafío específico creo que tiene que ver con el entorno social, político y económico en que sucede la deliberación, donde tenemos altos niveles de desconfianza y altos niveles de polarización. Es decir, la deliberación viene a suceder en contextos donde las personas no confían en el gobierno, no confían en el Estado, no confían en las instituciones democráticas o confían siempre menos, y donde también hay mucha polarización, es decir, mucha diferencia entre polos opuestos y posiciones opuestas, donde la deliberación se supone que viene a generar justo esos espacios de acercar posiciones, ¿no? De mediar entre conversaciones, pero los desafíos son mayores.
El tercer desafío tiene que ver con la infraestructura, digamos, que existe para deliberar. No infraestructura material, sino también infraestructura simbólica e infraestructura institucional. Es decir, dónde viene a suceder la deliberación en contextos de altísima desigualdad. América Latina es una de las regiones más, si no la más desigual del mundo, regiones de conflictividad social, de violencia, de inseguridad, también en algunos lugares, por ejemplo, de América Latina, de valores muy conservadores, es decir, la deliberación en el norte global se inserta también en un espacio con mucha riqueza, muchos recursos económicos para llevar a cabo estos procesos, con valores en la sociedad bastante moderados o posiciones dentro de todo moderadas. En el sur global todos esos factores están un poco más exacerbados, lo cual hace que la implementación de cualquier tipo de proceso político tenga que adaptarse a los recursos disponibles, a las condiciones existentes y a las necesidades de esas comunidades también. Una manera de entender la deliberación es precisamente viendo las prácticas de diálogo y toma de decisión colectiva que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes en América Latina. Por ejemplo, la Minga, en palabras de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, que de hecho ha organizado más de 50 mingas en los últimos 20 años, es una reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común. Es una movilización y un símbolo de resistencia. Una parte de comunidad, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, hago parte de la comunidad afrodescendiente y lo que hacemos es ver que las prácticas, hábitos, cultura y demás que nosotros tenemos, por ejemplo, creencias, están desde los territorios del Pacífico, que es como nuestro lugar de origen, pero también han habido ciertas, como nos hemos dispersado, entonces esas actividades lo que hacen es trasladarse de cierta manera a los lugares que ahorita se convive. Todos somos uno y uno somos todo. Entonces, lo que tenemos ahí es la fortuna de tener guías, de tener personas que nos enseñan, que nos transmiten ese conocimiento, que nos dan consejos. Nosotros manejamos una jerarquía, que no necesariamente el tener una jerarquía quiere decir que tú estés atrás del otro o estés oprimido. La jerarquía se basa en la abuela sabedora, que es la sabiduría, la experiencia, el respeto, es esa sabiduría mayor, eso mayor a lo que nosotros aspiramos llegar como personas, como seres humanos. Después sigue la maestra, que la maestra es la persona que está en ese camino de aprendizaje y de sabiduría. Y por último está el aprendiz. Entonces básicamente nosotros tenemos esos órdenes dentro de la población o dentro de los saberes ancestrales. Tú escucharás de las matronas, de las maestras, de la abuela. Todas esas son categorías que se dan a las personas con mutuo respeto y se sigue ese orden. Yo hace poco pasé por aprendiz, soy joven sabedora y voy de la mano de mi abuela, por ejemplo. Pues hay una base muy sólida y creo que no se generarían muchas innovaciones, ¿no? Porque básicamente es explorar dentro de algo que ya se ve estipulado, y eso estipulado es ese ser, ese reconocimiento, ese yo soy. Entonces desde el yo soy, yo puedo, yo hago, entonces empieza un sinfín de quehaceres, de tradiciones, de vecina, venga y cómese un tapado, entonces ¿cuál es el tapado, vecina? Cosas de conocimiento, de que vamos a encontrarnos, vamos a congeniar, que es básicamente el congeneo, es una unión. No creo que haya tanta innovación, más bien creo que es sacar una creación, algo que está dentro de la vasija que necesitamos ir sacando, necesitamos ir tejiendo, ir sanando también. Entonces, básicamente ahí yo lo que más veo es el respeto por las mayoras, por su experiencia, por todo lo que ellas nos brindan, y que haya un orden también ante eso, porque yo, en lo personal, yo como joven sabedora no me gustaría pasar por encima de mis maestras.
solamente por ver que tal vez pueda llegar a ser algo. No se trata de poderes, sino que se trata de un hacer honesto y de saber convivir en comunidad. Bueno, tejer el pensamiento o caminar la palabra tiene que ver mucho con el respeto, tiene que ver mucho con la conexión con la madre tierra, con el trabajo interpersonal, con el trabajo interior, personal en sí, con el que estés haciendo con los demás, porque estás creando una historia. Es muy, lo más acertado para verlo es, por ejemplo, los indígenas de la sierra con su poporo, porque ellos lo que hacen es trazar una historia en medio de esa herramienta espiritual, de esa herramienta que nos da la madre tierra. Y entonces nosotros, por ejemplo, utilizamos la medicina para decir el mambe nos acerca desde su mirada. Bueno, el mambe y el rape también, o el tabaco, que el mambe, la hoja de coca y el tabaco son hermanos, son padres para nosotros que nos han enseñado mucho, entonces lo vemos como esa, no por aludir, sino lo vemos como esa materia madre que nos da a nosotros, que nos brinda, que podemos llegar a obtener mucha sabiduría gracias a esa comunicación que hay. Entonces el andar el congeniar, el hacer uramba, el asistir a un quilombo, por ejemplo, que el quilombo es un lugar de acopio, estuvieron a nivel distrital también varios, el sentarse en un círculo de palabra, el intercambiar saberes, todo eso hace parte de la palabra, que es ir creando historia, es ir haciendo esos haceres que son tan importantes desde la cultura, independientemente de qué etnia sea, ya sea indígena, sea afro, gitana. Siempre estamos trazando esa importancia de la palabra. Por ejemplo, cuando yo aprendí en los saberes ancestrales partería, algo que nos decía mucho era que importaba la oralidad. Entonces no se nos permitía escribir cuando queríamos aprender de un remedio, cuando queríamos hacer algo, porque era la importancia de estar conectado, de estar en el aquí, en el ahora, el respeto por el aprendizaje y demás. Entonces no era, yo creo que se puede aprender un 80%, un sinfín de cosas dentro de estas actividades, porque básicamente se trabaja el respeto, se trabaja la resiliencia, se trabaja la historia, se trabaja la fortaleza, se trabaja la paciencia, el amor, tu trabajo personal, tu fortalecimiento personal de identidad. También todas estas prácticas desde el amor hacen que fluya algo que nosotros necesitamos mucho, y es paz. Que cada uno tenga derecho a decidir sobre su vida y vivir una vida digna, sin necesidad de ver enemigos, de ver problemas y demás, sino que sea algo que permita a cada uno de las personas y se vuelva a nivel de comunidad, a nivel de sociedad, que sea algo sano, que sea algo que permita empezar desde cero, ¿no? Nosotros necesitamos sanar, entonces creo que es muy importante. Creo que ese reconocimiento, más que una pataleta que pudo haberse mostrado de cierta manera, yo creo que ese reconocimiento sirve también para que así mismo fluya la madre tierra, para que cesen esos llantos, ese aquí estoy yo, ese yo puedo, yo soy humano, yo tengo sentimientos, y un sinfín de cosas que yo desde lo personal te lo digo, como desde la comunidad afro que ha sido vulnerada durante mucho tiempo, pero también ha sido vulnerado muchas personas. O sea, ya no se trata, lo bonito de organizarse entre grupos es conocerse. Entonces ahí entraría como esa zona política de organización, de lealtad hacia lo que hablamos, realmente a lo que somos, que no estén vulnerando nuestros derechos, pero también ese trabajo desde lo micro va a ayudar a que nosotros
podamos sostener también esas promesas, esas leyes, esos derechos a los que nosotros podemos acceder, porque también la comunidad tiene que trabajar para bienestar de cada uno, ¿no? Entonces creo que es un tema más organizacional que nos puede ayudar desde esas bases o desde esas actividades que sean efectivas, que estén activas en su mayoría y que sean sinceras. Acabamos de escuchar a Rosa Tatiana Obregón Cabezas. Ella es una mujer afro, partícipe y activista de procesos ancestrales por la siembra y la recuperación de la tierra, curandería, música y artesanías de la comunidad afro. Es estudiante en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica de Colombia. Para continuar conectando y entendiendo la deliberación en las venas del sur, nos gustaría escuchar a Angélica Bravo, joven rural, lideresa del municipio Puente Nacional, Santander. Inicialmente los mecanismos de participación que se dan en esta localidad, en este municipio, son más que nada informales, porque surgen bajo la necesidad de los jóvenes, de que se sabe que en la ruralidad no se conoce, digamos, puntualmente la funcionalidad básica de los mecanismos, digamos, constitucionalmente reconocidos. Bajo ese orden de ideas surgen en las asambleas unas dinámicas muy diferentes en las cuales lo que se hace es una lluvia de ideas. En cada asamblea se ejerce una lluvia de ideas con los jóvenes y esta lluvia de ideas llega al Palacio Municipal, inicialmente con los asamblearios, posteriormente con el Consejo y por último pasa allá a las mesas de diálogo y decisión en el Palacio. Entonces ese es como el principal mecanismo que se identifica en Puente Nacional, donde los jóvenes pero sí se han venido apropiando de este escenario, ya que en Santander sabemos que por el estigma, por el miedo a la participación, las contraproducencias de los discursos sociales bien fortalecidos, entonces todo esto se ha ido normalizando bajo esa lluvia de ideas que se convierte en posibles proyectos, tentativas formas de participación, tentativas formas y nuevas voces políticas. Bueno, inicialmente cuando empezó este boom de los consejos de juventud y las plataformas de juventud, eso estaba muy pegado. Los jóvenes como que se apropiaron de ese escenario, a pesar de que lo que actualmente se ha visto es que la plataforma y el consejo chocan demasiado. Tanto consejo como plataforma chocan al punto en que se dejó de construir. Entonces, ¿qué pasa? Que los jóvenes organizados y no organizados que se veían representados por estos grupos pierden esas voces en las instancias de participación. Entonces, ¿qué alternativa tomaron los jóvenes? Que eso fue muy bonito, que no se quedaron como ahí, sino que esas colectividades de Puente Nacional decidieron formar mesas de diálogo. Entonces en Puente existen unas mesas que no son formales, digamos políticamente no tienen una formalidad de participación, no están reconocidas, digamos, bajo, no sé, que estén como los consejos en la 1885, pero sí tienen una forma de reconocimiento dentro del Palacio Municipal, cosa que se permitió con, digamos, la nueva posesión, digamos, ese nuevo cambio gubernamental y de representatividad que antes no lo permitía. Sin lugar a dudas, la palabra, el argumentar, la conversación, el diálogo a través del cual se toman decisiones que tienen en cuenta el contexto, los actores involucrados y sobre todo escuchan y tienen en cuenta las voces de más personas o de todas las personas, recorren las venas del sur. La deliberación está en las venas de América Latina. Antes de finalizar este episodio, me gustaría compartir sobre dos proyectos que venimos adelantando en el Instituto. Demo Reset es un proyecto que conecta y busca fortalecer prácticas de deliberación en el sur global, y el libro Del Sur, Democracias y Deliberación, que explora precisamente prácticas en América Latina y nos introduce en este universo del que hemos conversado hoy. Si conoces experiencias deliberativas en tu ciudad o territorio, nos gustaría estar en contacto contigo. Envíanos un email a demoreset@instituto.org. Aprovecho para invitarlos cordialmente porque también estaremos haciendo una convocatoria justamente para acompañar estas prácticas seleccionadas en un proceso de mentorías. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. A la ciudad, si la escuchas, tiene mucho para contar. Sigue en contacto con nosotros en www.silaglobal.org. Si la escuchas es producido por Carlos Maidana y agencia TNP, editado por Pablo Granado. La idea original es de Sila y el guión está escrito por mí, Andrea Cervera. Este podcast es impulsado por el Consorcio Internacional de Localidades en Acción, del que hacen parte Asuntos del Sur, Instituto de Política Abierta,
Fundación Ciudadanía Inteligente e Instituto Procomún. La dirección de este programa estuvo a cargo de Carlos Maidana. Las voces de este episodio fueron de Viviana Villa y la mía, Andrea Cervera. Un agradecimiento especial a Viviana por acompañarnos en este episodio y a Juan Pablo Guzmán por su apoyo.